Mis amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy viernes 24 de abril del 2026 en nuestro estudio devocional cada día en su presencia. Vamos a hablar acerca de la oración eficaz. Vamos a ver 4 características bíblicas y en Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice la parte B: la oración eficaz del justo puede mucho. El libro de Santiago dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta frase nos motiva a clamar a nuestro Dios porque Él, en su soberana voluntad, usa nuestras oraciones para cambiar el mundo. Pero ¿qué significa con exactitud esta frase de Santiago? Significa que recibiremos todo lo que pedimos en oración o que la santidad fortalece nuestras oraciones. Antes de contestar estas preguntas y señalar las características de la oración eficaz, veamos el versículo en su contexto. ¿Qué es lo que quiere decir alrededor de ese versículo? El libro de Santiago termina con un llamado a la oración. Si hay sufrimiento en la iglesia, que se haga oración, dice el versículo 13. Si hay enfermedades, que llamen a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, dice el versículo 14. También describe los resultados de la oración. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, dice el versículo 15. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago dice que cuando hay problemas en la vida de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Santiago aplica esta verdad. Por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos con otros para que sean sanados. Lo menciona en el versículo 16. En otras palabras, si la oración puede ayudar al hermano que sufre una enfermedad por sus pecados u otra razón, hay que orar. Santiago vincula a la oración con una promesa. La oración eficaz puede lograr mucho. Ahora, vamos a ver el significado. Veamos algunas características de la oración eficaz. 1. La oración eficaz se hace en fe. Santiago menciona la oración de fe en 2 ocasiones, en Santiago 1, 5 al 8 y en Santiago 5, 15. La fe es necesaria para una oración eficaz porque, como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo podemos buscar en Hebreos 11:6. Algunas personas tratan de manipular a Dios en este punto, proclamando que recibirán sus peticiones porque ellos suponen que fueron hechas en fe. Pero la oración de fe no tiene que ver con los resultados de la oración hacia Dios. Por el contrario, tiene que ver con la creencia sencilla de que Dios existe, nos escucha y que cada resultado de la oración está en sus manos soberanas y misericordiosas. 2. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Santiago menciona otro obstáculo a la oración eficaz. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden con malos propósitos, malos deseos, para gastarlo en sus placeres, dice Santiago 4:3. Los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones para nuestros deleites, para nuestros placeres. Entonces, la oración eficaz debe tener los motivos correctos, alineado a la voluntad de Dios. 3. La oración eficaz viene de los labios del justo. Santiago no promete que la oración de todos puede obtener todo lo pedido. Debemos tener cuidado en este punto porque nadie es perfecto y Dios nos escucha por causa de la justicia de Cristo, no por la nuestra. No obstante, nuestras vidas sí importan en la oración, como Santiago afirma. El salmista reconoce: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, dice el Salmo 66:18. Otros pasajes mencionan que nuestro pecado contra otras personas pueden ser un obstáculo en la oración. En 1 de Pedro 3:7, en Mateo 5:23-24, Marcos capítulo 11:25 y 1 de Timoteo 2:8 nos habla de ello también. Nuestra motivación al buscar ser justos en nuestro comportamiento debe ser agradar a Dios en primer lugar, no recibir las cosas que queremos. No olvides el último punto que ya estábamos viendo. Dios es el que decide cómo
y cuándo contestarnos. Vale la pena mencionar el ejemplo del rey Ezequías en Isaías capítulo 38. Después de escuchar que iba a morir, el versículo 1, Ezequías oró al Señor: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo ando delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Dios le respondió diciendo que había escuchado su oración y que iba a añadir 15 años a su vida, dice el versículo 5. Tu justicia en este sentido sí importa en la oración. Entonces la oración eficaz viene de los labios del justo. Y como cuarto punto, la oración eficaz pide a Dios: hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que ésta siempre logrará lo que yo quiero. Las respuestas de Dios no siempre son las que queremos y en el tiempo que deseamos. Aún nuestro Señor Jesucristo, el hombre más justo, oró así: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Cuando pidió ser rescatado de morir en la cruz en Mateo 26:39. Nuestra confianza delante de Dios no es que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad, que dice 1 Juan 5:14, Él nos oye. Hay más que puedo mencionar, pero vale la pena recomendar una práctica muy útil para la oración: el simple hecho de responder en oración a lo que dice la Biblia. No debe sorprendernos que orar siguiendo la guía y ciertos pasajes de la Biblia sea poderoso, porque ella produce lo que necesitamos para orar eficazmente: fe, vidas y motivaciones santas, nos dice Romanos 10:17 y Juan 17:17. Y también porque le revela la voluntad de Dios. Pero al final, ¿qué resultados obtiene la oración eficaz? La respuesta es sencilla: los resultados que quiere nuestro Dios Todopoderoso. Toma en cuenta el ejemplo que Santiago comparte. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo podemos ver en los siguientes versículos en Santiago 5, 17 y 18. Según este ejemplo tomado del Antiguo Testamento, la oración eficaz puede parar la lluvia por más de 3 años, según Primera de Reyes 17:18. Entonces, no hay límites en la manera que Dios puede contestar nuestras oraciones, que siempre estén bajo la voluntad soberana de Él. Me encantan las palabras de Pablo: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Si somos hijos de Dios y más que vencedores a sus ojos, ¿por qué no nos contestaría si oramos conforme a su voluntad? La oración eficaz, mis amados hermanos, tiene resultados más grandes de lo que podemos imaginar. Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Ahora la pregunta es: ¿oras como si esto fuera verdad? No, Dios no siempre va a contestarnos en la manera que queremos ni en el tiempo que queremos nosotros, pero cuando oramos en fe, todo es posible. No porque somos tan sabios o poderosos, sino porque Dios lo es. Mis amados hermanos, la oración del justo puede mucho. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días.